Entonces hay un adelgazamiento que se denomina con este nombre en medicina caquexia tumoral. Tienen normalmente un mal estado general y también mueren de esta forma. Estoy hablando de posibilidades, no estoy diciendo que ocurra siempre. Estamos hablando de un abanico de posibilidades de todas las cosas. Fijaos aquí un ejemplo. No es un ejemplo, he entresacado aquello que he visto que podría ser más, puede ser fundamental para expresar cuando el tumor primario era la vejiga, la mama, el pulmón, etc. ¿A dónde va a metastatizar? La vejiga, el hígado. Se repiten mucho los órganos de los primitivos. Entonces, esto es lo que dificulta al médico muchas veces, porque claro, en un hígado, por ejemplo, aparece aquí, pero el hígado aparece aquí, es decir, una vejiga o una mama o un pulmón puede dar metástasis en estos tipos. Imaginaos la imaginación que puede tener el médico, las pruebas que hay que hacer para llegar a conclusiones. Y la oncología a veces se hace muy complicada en estos casos. Pero ¿quién puede inducir a la aparición de un cáncer? Eso sí que es un problema que es interesante conocer. Algunos de los que estamos aquí nos enfada que nos lo digan, pero no tengo más remedio que decirlo. Pero que hay muchas sustancias que inducen un cáncer, efectivamente sí. Los agentes carcinogenéticos son los que pueden producir un cáncer. ¿Cómo los vamos a clasificar? Bueno, unos son internos, es decir, están dentro de nuestro organismo. Estos agentes, nosotros no podemos hacer nada para luchar contra ellos. Hay agentes en caso de cáncer de mama, no en todos los cánceres de mama, en cáncer de colon, no en todos los cánceres de colon. Hay un tumor en el ojo, que es el retinoblastoma, de dos tipos, uno que es genético y otro no, etc. Pero esto lo dejo aquí porque creo que es interesante saberlo. Además, cuando hay esto, ya veremos después que hay pruebas de laboratorio que podemos saber si es genético o no. Y luego hay una serie de agentes que sí sabemos que existen, que son los agentes externos, que los dividimos en físicos, biológicos y químicos. Vamos a pasar muy por alto todo esto porque realmente a mí me parece que el analizar uno a uno es muy... Voy a decir lo más importante. Los agentes físicos más interesantes son las radiaciones ionizantes y, para decirlo más claramente, son las radiaciones que nos hacen con los rayos X. Hoy, afortunadamente, los médicos no sufren radiaciones como cuando yo empecé a ejercer la carrera. Entonces, se morían muchos médicos, o algunos médicos, de cánceres que se producían por radiación, porque antes los médicos eran los que hacían esto, daban el pantallazo, que vosotros a lo mejor muchos no lo recordáis, pero otros sí, y esos médicos sufrían unas alteraciones en los huesos de las manos, etcétera, en el pulmón, y que terminaban con el médico. La radiación que recibe hoy un paciente en la sala de rayos es menor, y además está bastante regulada. En determinados servicios no se dejan que se hagan demasiadas pruebas por esto precisamente. Entonces, primer cuidado, los médicos a la radiación. Los pacientes pueden estar, digamos, contentos, por así decirlo, porque este tema no les va a tocar. Pero sí hay un tema que sí es importante decirlo. Es un tema de los pescadores y de los labradores, que es las radiaciones ultravioletas del sol. Aquí quisiera yo decir alguna cosa que es interesante. Muchos de nosotros, o algunos de nosotros, vamos a la playa y nos protegemos, hacemos una protección solar con cremas. Bien, la protección solar con crema está totalmente demostrada que, como no sea una crema alta y tomar el sol a determinadas horas, no sirve absolutamente para nada. Yo no es que sea dermatólogo, pero he ido a algún congreso acompañado con mi mujer
que hemos estado oyendo cómo una misma casa comercial que le interesaba vender nos dijo a los profesionales, bueno, la protección no es muy buena. La protección hay que hacerla con un sombrero, etc. Que es lo que sabiamente muchas veces hace la persona del campo, se cubre. Y el marinero se cubre menos, pero el agua, el sol que refleja en el agua también es cancerígeno. Entonces hay que hacer un poco hincapié en este tema porque es importante. Hay agentes que son biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay gérmenes que pueden dar lugar al cáncer. No voy a hablar mucho de ellos, pero uno que sí que interesa es el papilomavirus, que es el que puede tener la mujer. Las mujeres, desgraciadamente, no les gusta mucho ir al ginecólogo, por determinadas razones que no vamos a analizar. Pero hasta ahora incluso el papilomavirus no se ha estudiado muy bien. Y yo lo digo porque yo en mi laboratorio, donde se veían aproximadamente unas 16.000 muestras anuales, no hacíamos hace 10 años el análisis como había que hacerlo, pero no porque fuéramos inconscientes, porque no había forma técnica de hacerlo. Hoy en los laboratorios se analiza el flujo vaginal, la secreción vaginal, se analiza de otra forma, con máquinas automáticas, etc. El departamento que yo dejé cuando me jubilé, dejamos una máquina puesta allí en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, una máquina que automáticamente, con la secreción vaginal, leía los virus que podía tener una mujer. No todos los virus son cancerígenos. El número de virus se ha llegado a descubrir últimamente hasta 178. Pero realmente los que son patógenos están ahí puestos. El más importante es el 16, 18, 31 y 32. Todos se nombran por un número. Esos que están ahí son los importantes. No en todos los laboratorios se hace el estudio de secreción vaginal del virus. Y eso es mucho mejor, y desgraciadamente tengo que decirlo aquí, que una citología normal y corriente que no sirve realmente para nada. Lo dice un patólogo que fue jefe de patología muchos años y en mi departamento se vieron unas 300 y pico mil citologías. Hay unos agentes que más que agentes podríamos llamar factores dietéticos cancerígenos, que están puestos ahí. Ponemos varias cosas, por eso no solamente son agentes cancerígenos, son agentes y factores. Las grasas saturadas, como todos sabemos, son muy malas para todo, pero también como cancerígeno. La obesidad también. La obesidad, en el caso del cáncer, hay que medirlo, se debe medir por esta cifra que se ve aquí. Tiene que estar entre 18,5 y 24,9. Ya veremos después cómo se mide esa obesidad, cómo la tiene que calcular cada uno, que la puede calcular cada uno diariamente, es bueno. Los nitritos y las nitrosaminas que van en muchos alimentos, que son, digamos, pesticidas, son también cancerígenos. Los alimentos ahumados, adobados, etcétera, etcétera, son cancerígenos. Vamos a ver, y antes de que siga adelante, para que no se me asusten, estamos hablando en general y con cantidades bastante altas. Es decir, una persona que toma un ahumado y la semana que viene tome otro ahumado, no va a sufrir un cáncer por eso. Estamos hablando de una persona que reiteradamente hace una comida todos los días de tal cosa de la otra. Entonces, pero claro, el problema es que un día toma el ahumado y ese mismo día toma otra cosa, otra comida que tiene grasas saturadas, etcétera, etcétera. Y si mezclamos todo, llegamos a un momento en el cual la cosa se complica. Por eso hay que ser flexible en las dietas que se le hacen a los pacientes, porque no, aunque se sabe que es cancerígeno, no todo esto es cancerígeno absolutamente, es relativamente. Una de las cosas que, por ejemplo, es cancerígeno es el alcohol. El alcohol es cancerígeno sobre todo en los alcohólicos, porque el alcohólico sí que toma una tasa de alcohol muy grande. Y porque es muy reiterado, es muy frecuente, es todos los días. Entonces, ahí sí que se complica la cosa. Aquí sí que no se puede ser flexible. Y de hecho, sabéis que muchas personas alcohólicas, su enfermedad termina en un cáncer en cualquier sitio.
aquí pongo la tasa diaria de hombre y mujer que la Organización Mundial de la Salud, esto es la que dice cuál debe ser lo normal. Yo en España no lo puedo decir, por eso no pongo aquí la tasa, porque os asustaríais a donde baja la tasa. La Organización Mundial de la Salud dice que al día no se debe tomar más de 20 centímetros cúbicos de vino de 12 grados. Imaginaros si eso se lo dicen a los políticos en donde hay viña, como es en la tierra donde yo también vivo, pues le hunden la industria. Pero realmente yo creo que eso es totalmente exagerado, porque en Castilla-La Mancha la gente bebe más y no tienen tantos cánceres por eso, pues tendrán por otra cosa. Y aquí está la madre del cordero. La madre del cordero está en los agentes químicos. Hay varios ahí, pero hay dos que los he puesto de color azul. ¿Por qué? Porque son los que está demostrado científicamente, bajo todos los puntos de vista, que el tabaco y el alcohol producen cáncer, seguro. No es que va por seguro. Porque el tabaco lo que hace es que la persona fuma todos los días. Es decir, se traga un carcinogenético todos los días. Y depende de la cantidad de cigarrillos, hay que ver la cantidad de carcinogenético que engulle todos los días. Entonces, eso es seguro. Pero si encima toma alcohol, ya veis cómo dice, está puesto en la diapositiva, que el alcohol es cocarcinogenético con el tabaco. Es decir, es sumatorio al tabaco, con lo cual se complica la vida. Y como resulta que lo más normal, no es que sea lógico, pero lo más normal es que una persona cuando fuma un cigarrillo se acompañe de una copa de vino español porque sienta muy bien y porque todos somos así, además es verdad. Y entonces, bueno, pues entonces se complica la cosa. A veces me preguntan, para relajarnos voy a contar una anécdota sobre esto del tabaco. En una de las primeras charlas que yo di en Ciudad Real sobre el tabaquismo. Esa iba dirigida, porque yo hoy no he querido hablar del tabaquismo aquí. Me da miedo muchas veces hablar del tabaquismo, aunque cuando la gente me pregunta yo hablo del tabaquismo. Pero la primera charla que yo di en Ciudad Real fue hace probablemente 25 años. Y fue un aula de cultura. Y empecé a hablar del tabaco. Y era cuando ocurría que la gente fumaba en todos los sitios públicos. Y en esa biblioteca donde yo di la charla, la gente estaba fumando. Estaba allí la alcaldesa y estaba viéndome como yo iba atacando, no muy duramente, pero sí iba diciendo las cosas importantes de la acción del tabaco. A medida que lo iba diciendo, se iban apagando cigarrillos. Cuando terminé la conferencia, les prometo, y tengo que decir, que no fumaba nadie. Y la alcaldesa lo dijo. Su conferencia ha sido un éxito, porque sí, hasta que llegan ahí a la esquina y sacan el cigarrillo porque les da vergüenza fumar aquí. Bueno, esto lo cuento para cortar un poco la alegría esta. Bien, el tabaco y el alcohol. Muchas veces se dice, bueno, mi abuelo murió de otra enfermedad y fumaba como un carretero. Ya, eso es verdad, pero eso no es la realidad. Porque si ese señor hubiese seguido fumando, se hubiera muerto de un cáncer de pulmón. Porque estadísticamente, en muchos millones de enfermos está totalmente demostrado. Y además en las mujeres está demostrado. La mujer ha subido el promedio de cáncer de pulmón un 60% últimamente. ¿Por qué? Porque ahora ha empezado la mujer a fumar. No porque aparezca más, sino porque ha empezado a fumar, se ha decidido fumar. Antes no fumaba, ahora fuma. Y entonces las estadísticas de cáncer de pulmón en la mujer han subido. ¿Qué es el tabaquismo? El tabaquismo es un síndrome de drogadicción
que sufre el fumador generado por un adictivo que contiene el tabaco, que es la nicotina. Y hay que decir que el tabaco hay dos componentes, la nicotina y otro, ya lo veremos, pero la nicotina, perdón, esto me da un disgusto. Que ha pegado un salto. La nicotina es una droga, así, hay que oírlo así, es una droga, porque científicamente está demostrado que produce más dependencia que el alcohol, demostrado, que es más dependiente que la heroína y que la cocaína. Desde el punto de vista epidemiológico, esto es así y no de otra manera. Otra cosa es que uno se lo quiera ver de otra manera, y además, lo encuentro lógico, todos nos justificamos muchas acciones de las que hacemos y el que fuma se busca muchas disculpas, pero la verdad hay que saber. Y también hay que saber que se mueren 6 millones de personas al año por cáncer en fumadores. Es decir, que eso es bastante interesante saber. ¿Cuáles son los agentes cancerígenos que conocemos? Bueno, el alquitrán es el fundamental, que es el cancerígeno fundamental que contiene esas sustancias, pero desgraciadamente, y aún no hemos sido capaces de luchar contra eso, los gobiernos han consentido que en un cigarrillo, además de en el papel, se puedan añadir aditivos, por una razón, porque si no el cigarrillo se apaga. Entonces se le pone alquitranes y aditivos que a su vez hace que el cigarrillo funcione muy bien, que queme bien, pero también es más cancerígeno. Y eso es una culpa de los gobiernos por consentirlo. Los tipos de cáncer que nos encontramos con el tabaco es el cáncer fundamentalmente broncopulmonar, pero luego tenemos en la faringe, en la laringe, en el esófago, incluso en la vejiga urinaria y en la mujer en el útero. O sea que vamos bien despachados en este sentido, desgraciadamente. Pero el tabaco no solamente, y voy a pasar esto muy a prisa, porque no quisiera entrar en muchas cosas. El aparato respiratorio sí sufre, pero no para un cáncer, sino para que el individuo que fuma, cuando llega a una cierta edad, unos antes, otros después, tenga una vida mala. El que fuma llega a tener una vida de momento que no se entera, no pasa nada, pero de pronto empieza a tener sofocos. Entonces, ¿cuál es lo que encontramos en un fumador? Bueno, pues una bronquitis crónica que se va acentuando hasta que puede llegar a un efisema, e incluso puede llegar a una obstrucción pulmonar crónica, etc. Es decir, muchas alteraciones pulmonares que hacen que el paciente tenga un nivel de vida malísimo, ¿no? Pero en el aparato cardiovascular las cosas se empeoran, ¿no? Se empeoran porque aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, es decir, de enfermedades del corazón. Por eso cuando un individuo tiene cualquier alteración cardíaca, lo primero que le sacan es el tabaco, porque se sabe que le va a hacer daño. Y además puede arruinar una enfermedad que se llama enfermedad arterial periférica, que es la claudicación intermitente o enfermedad del escaparate. Son aquellos individuos que a muchos de ellos, lo veis, por ejemplo, el señor que está en un escaparate, enfrente de un escaparate de lencería de señoras, y te llama la atención. ¿Y por qué está parado ahí? Porque tiene una claudicación. ¿Qué quiere decir la claudicación? Pues tiene un dolor en la pantorrilla que mientras ande le sigue doliendo. Entonces lo que tiene que hacer es pararse, y si le coincide el escaparate de la lencería, pues se queda viendo la lencería. Pero eso es muy típico. Hay imágenes muy curiosas de eso. Ahí lo digo, dolor fuerte en pantorrilla al andar. Pero no solamente es eso, sino que los vasos empiezan a sufrir, los vasos de la pierna se pueden necrosar, se pueden gangrenar, y son esas personas que aparecen, que veis que le han cortado una pierna. Y también a su vez las alteraciones vasculares pueden ser en el cerebro, puede haber una trombosis cerebral, etcétera, etcétera. O sea que dicen en Castilla-La Mancha, tela. Bueno, aquí tenemos los carcinogenéticos, he hecho un esquema de lo que producen cada uno. Ya lo hemos repasado, no voy a decir más, pero este es un esquema de
Y aquí también he hecho otro esquema de proporcionalidad, que a veces hay que ser relativo, hay que ser proporcional. Entonces, por ejemplo, curiosamente, la alimentación y el tabaco van a la cabeza como carcinogenéticos. O sea que la alimentación también es interesante, hay que tenerla en cuenta. Luego hay todo lo demás, etc. Son porcentajes muy bajos, la infección, la radiación, todo eso con relación al tabaco y a la alimentación está muy por debajo. Pues eso es para centrar las ideas, para decir, bueno, ¿qué es lo peor de todo? Para que yo se lo sepa, pues el tabaco. ¿Qué es lo peor? La alimentación y los cuidados que tengo que tener. ¿Cómo podemos tratar de evitar que aparezca un carcinoma? Diréis, si este señor viene y no resuelve el problema, pues estamos hablando. Yo digo, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que debiéramos hacer para que esto se mejore? Y eso se hace a través de la prevención. Nosotros prevenimos con nuestros actos lo que pueda ocurrir. Es decir, la prevención es un conjunto de acciones dirigidas para evitar el desarrollo de un carcinoma. Eso da lugar a disminuir la incidencia, es decir, puede aparecer un 70 o 80% menos. Y disminuye la mortalidad nada menos que un 50%, que es mucho. Y la vamos a clasificar en primaria y secundaria y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. La prevención primaria es algo que nosotros vamos a poder hacer. Somos nosotros los que decimos, yo me voy a comportar de esta manera y comportándome de esta manera puedo hacer algo. No es el todo, naturalmente, pero aquí en la charla lo que tratamos es de ayudar a que vosotros hagáis algo que sea interesante. En primer lugar, aquí podemos, en segundo lugar, decimos ¿qué tenemos que hacer? Evitar el contagio con los agentes cancerígenos que antes hemos nombrado. Ahora nos vamos a nombrar, hemos hecho una lista de físicos, químicos, biológicos, etc. Otra de las cosas que debemos mantener es el índice medio del peso corporal. El índice medio corporal se obtiene dividiendo el peso por la estatura multiplicado por 2. Y lo normal es que esté entre 18.5 y 24, 29. Cuando lo hacemos cada uno, decimos, esto no es lo que pactamos. Yo estoy estupendo. Es que no es igual el índice medio para oncología que el índice medio para otro tipo de enfermedades. Yo aquí lo estoy aplicando lo que dice la Organización Mundial de la Salud en el caso del peso. Es interesantísimo hacer ejercicio, pero cuidado, ejercicio no violento, porque el ejercicio violento no sirve en el caso de esto. Ahí tiene que ser un ejercicio templado, andar un poquito a prisa, no correr, porque a las edades en las que uno empieza a prevenir el cáncer, normalmente no sirve el correr. Y utilizar la dieta mediterránea como base de alimentación. Claro, ahora me diréis, bueno, pues estamos aquí en La Guardia, estamos en el Atlántico, ¿cómo vamos a hacer la dieta mediterránea? Pues no, en La Guardia se puede hacer la dieta mediterránea mejor que en el Mediterráneo. Y lo digo yo que soy guardés. ¿Por qué? Porque aquí hay los principios básicos de la dieta tan interesantes como puede haberlos en otros sitios. Se llama Mediterránea porque en Europa, cuando se hizo, dijo, el Mediterráneo tiene todos sus productos. Se olvidaron que en el Atlántico también los hay. Y es lo que vamos a analizar ahora. Cuando os canséis me lo decís y nos vamos. Ya se está haciendo tarde. Antes de nada, tenemos que decir que hay unos productos que son dietarios, pero que son protectores. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que tomando esos alimentos estamos protegiéndonos, está protegiendo nuestro organismo de un cáncer. Por ejemplo, todo lo que son alimentos no transformados, es decir, naturales, todo lo natural, en principio, ya es bueno para como anticancerígeno.
ya nos sirve para ayudarnos a que nuestro metabolismo se mueva bien y las sustancias nocivas se vayan de nuestro organismo. Es interesantísimo las frutas, las verduras y las hortalizas. Habréis oído decir que los españoles comemos mal, y comemos mal porque la comida que hacemos es un desayuno regulín, una comida muy fuerte, a media tarde no tomamos nada, si tomamos una cerveza, y por la noche nos lanzamos a comer. Y eso son realmente 2 comidas y media. Hay que hacer 5 comidas, o se debe hacer 5 comidas, que es lo sano para muchas cosas, entre ellas para cáncer, pero para otras muchas cosas del organismo también. La vitamina y la C, que la tenemos en muchos alimentos, y no voy a decir yo aquí, es muy interesante para conservar las reactivaciones de muchas reacciones que hay en nuestras células para la inmunidad, porque no hemos hablado de la inmunidad del cáncer. El cáncer tiene una inmunidad activa y se hace a través de vitaminas, sustancias, etcétera, que aquí no vamos a decir. Y luego hay una sustancia que es el selenio, que es un anticanceroso totalmente demostrado. Y bueno, ¿y eso dónde lo voy a encontrar? ¿Yo en la farmacia? No. El selenio se va a encargar, es un inhibidor de la proliferación celular, es decir, no deja que las células crezcan ni se dividan. Y lo vamos a encontrar en muchos alimentos vegetales, que no voy a decir ahora cuáles son porque sería muy largo, y en muchas carnes rojas. Es decir, lo tenemos en muchos sitios porque esto lo hay en todos lados. ¿Cuál es la dieta esa famosa mediterránea de la Unión Europea? Pues esta. Y a ver, me vais a decir si no sois capaces de hacerla aquí en La Guardia, o en Galicia, etc. Carbohidratos, perdón. Bueno. Carbohidratos, o hidratos del carbono. El 40 a 60% de los alimentos se deben tomar en forma de carbohidratos. Pero el que es diabético, que puede ocurrir, debe evitar que tengan glucosa. Y dentro de eso, perdonad la repetición porque me gusta a veces recalcar, legumbres, verduras y frutas 5 veces al día que traigan y con alimentos ricos en fibras y vitaminas. La grasa también es necesaria, pero en menor proporción, el 25%. Y aquí incluimos la grasa visible para cocinar y la invisible de los alimentos. Es decir, hay que incluir todo en esta proporción. Curiosamente, todos decimos, es muy bueno comer proteínas, estupendo comer proteínas. Para el tema del cáncer y para otras muchas cosas, las proteínas no son demasiado buenas. El comer mucha carne no es demasiado bueno. Sí es buena la proteína del pescado, pero no de la carne. Es muy importante que nos preparen bien la comida, y digo que nos preparen porque yo soy un desastre cocinando, pero la preparación de la comida bien hecha, equilibrada, etcétera, con no demasiadas grasas, etcétera, es importante. Y aquí pongo como final en la dieta, porque con la comida se toma alcohol, el consumo moderado de alcohol, y aquí sí que pongo, porque estoy poniendo los datos de la Unión Europea, de los 20 mililitros al día, que como he dicho, yo personalmente me parece que no respetaría este dato. Tampoco tomaría una botella y media de vino al día, pero 20 mililitros me parece. El Código Europeo contra el Cáncer, lo hemos dicho más o menos, pero podemos dar un repaso. No fumes, y cuando lo hagas, procura no hacerlo delante de los no fumadores. Este es un tema que yo aquí no voy a tratar, pero hay un tema que son los fumadores pasivos. Desgraciadamente, no respetamos los fumadores a los no fumadores. Y muchas veces un no fumador está recibiendo la misma nicotina que recibe el fumador. Y además muchas veces decimos, bueno, esto no es verdad. Hoy si le hacemos un análisis, ponemos a 2 personas, una que fuma y otra que no fuma al lado, le hacemos una analítica a la persona que no fuma, y hay una sustancia que se llama la cotinina, que está en la sangre del que no fuma, que se ve perfectamente que procede del que fuma. Bueno, de esto lo podríamos estar alargando, pero no quiero. Tengo muchas diapositivas sobre esto, y hay una charla que doy sobre el tabaquismo y hablamos de eso.
evitar la obesidad, que ya lo hemos dicho antes, aumentar el consumo de frutas, esto lo voy a pasar porque realmente es